Cócteles de opiáceos reventaban los registros históricos de Estados Unidos. Una realidad, la del mundo de las drogas y las adicciones, sin duda a revertir. Y como casi todo, cuanto antes, mejor. Por eso abrimos ya nuestra escuela de padres para tratar de prevenir en vez de curar. Y nos hace falta él, que ya está sentado a mi lado, Javier Quintero, director de SeaKids y jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Infanta Leonor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ira. ¿Qué tal? Pues encantada de tenerte aquí, como siempre. ¿Qué tal tú? Muy bien, una semana más próximo el verano. Ya vemos las vacaciones. Ahí ya se empiezan a vislumbrar en el horizonte. Y más acuciante el calor de Madrid. Bueno, pero quizás me estoy acostumbrando ya. Bueno, ya no nos queda otra de aquí a septiembre. Y es una buena época para tener controlados de alguna manera esos adolescentes que empiezan a salir. Sí, además hablabas de las drogas y una parte muy importante de nuestros chavales, su primer contacto con las drogas la tienen en verano. El verano es una época de mayor laxitud, vamos de vacaciones al pueblo, a la playa y al final hay más tiempo para el ocio y a veces también menos supervisión por parte de los padres, ¿no? Cuando nosotros hacemos las historias clínicas de los chavales que se han complicado la vida por consumo de alguna sustancia, la mayoría de las veces nos cuentan que su primer consumo fue aquel verano en tal sitio, ¿no? Donde la primera vez que alguien les facilitó el acceso y decidieron probarla, y a partir de ahí todo lo demás efectivamente lleva a otra historia, y normalmente una historia terrible. Antes de que llegue ese primer verano en el que empiezas a crearte problemas en tu propia vida, ¿cuándo hay que empezar a hablarles a los niños de los riesgos, los peligros que entraña este mundo de las drogas? Pues cada vez antes, porque cada vez sabemos que nuestros chavales tienen más información. Lo que pasa es que no tienen la madurez para procesar esa información de manera correcta. Cada vez hay más chicos que empiezan a tener acceso a sustancias de manera más precoz. La escalada o la escalera de los consumos siempre es similar, es decir, empiezan fumando tabaco, pasan probando el alcohol y el siguiente escenario ya es el consumo de hachís primero y luego otras drogas. Y esa es una máxima, es decir, que aplica en el 99% de los chavales. Con lo cual, lo que tenemos que estar es muy atentos cuando nuestro hijo empieza a fumar, aunque sea fumar tabaco. Creo que es importantísimo tener eso como un punto de referencia. Por supuesto, si empieza a beber alcohol, es un momento para empezar a reflexionar sobre lo que está ocurriendo. Estamos hablando, por supuesto, de chicos menores de edad, porque lo siguiente que va a hacer, y sí, su hijo también, esa señora que nos está escuchando, dice, no, mi hijo ha llegado borracho este fin de semana, pero mi hijo no dará el paso. No, su hijo también lo dará, salvo que le ayudemos a tener una buena concienciación, una buena información sobre lo tremendamente peligroso que es meterse en el mundo de las drogas. ¿Qué armas tendríamos que facilitarles para que supiesen decir que no en ese momento inicial? Y en los demás. Tienen que tener claro el riesgo que conlleva aquello. Es decir, la presión social, el chico no pasa nada, él tiene que saber que sí pasa. Y que sí pasa el día que se coge un cigarrillo, el día que se toma una cerveza, el día que se coge un cubata o el día en que se coge un porro. Tiene que tener muy claro cuáles son los riesgos que hay detrás de cada una de esas acciones. Es cierto que no todos los que consumen una vez van a consumir más, es decir, pero las estadísticas son tremendas. Cuanto antes aparece esa primera prueba, mayor riesgo hay de que ese consumo se transforme en un patrón de abuso y por ende un problema. Es decir, tenemos que tener muy en cuenta que nuestros hijos, también nuestros hijos, están en un contexto donde el acceso a esas sustancias está en la puerta de los colegios. Ay, qué barbaridad, doctor Quintero, qué cosas dice. No, digo lo que ocurre. Es decir, yo tengo muchos pacientes que les han confiscado drogas entrando en el colegio. Es decir, que ha habido redadas en muchos centros escolares para incautar el pequeño trapicheo con sustancias, fundamentalmente con hachís. España lidera en nuestros jóvenes el consumo de hachís en Europa. Solamente nos ganan los checos. Los adolescentes checos fuman más que nosotros, pero el resto de los chicos, de los adolescentes en Europa, fuman menos hachís que nosotros. ¿Por qué? Pues mire, probablemente porque hemos hecho una campaña de publicidad muy negativa. Es decir, esta idea de que las drogas eran duras y blandas es una estupidez que por 100 veces repetida no ha dejado de seguir siendo una estupidez, pero que ha calado mucho. Hemos jugado con la laxitud, ¿no? Donde en realidad ha habido mucha gente famosa que ha alabado el consumo
de ciertas sustancias, sobre todo los cannabinoides, la marihuana, y lo han frivolizado. Y es cierto, que no le quito razón, si un señor a los 50 años decide, con su cerebro ya organizado, decide fumar hachís, pues es su problema. Pero cuando eso lo hace un chaval de 14 años, es una tragedia. Es una tragedia porque su cerebro está en transformación. Es decir, solamente en la etapa, digamos, preescolar, cuando el niño es muy pequeño, tenemos un cerebro en tanta eclosión, en tanta transformación como durante la adolescencia, donde se están generando la mayoría de las redes, se están reestructurando la mayoría de las redes que nos van a definir como adultos. Y cuando en ese momento metemos una sustancia como los cannabinoides, que es la más frecuente, u otras distintas, que interfieren de manera importante en ese proceso de neuroplasticidad, estamos generando un problemón. Porque realmente el hecho no es que sea bueno o malo, sino que en esas edades de la vida, consumir hachís es una tragedia. Por el consumo, pero sobre todo por el impacto que va a tener en el consumo. Si le pudiera transmitir a nuestros oyentes, ¿no?, la cantidad de chavales que yo he visto brillantes, con unas capacidades cognitivas maravillosas, que empezaron haciendo el idiota en la adolescencia con los consumos y de repente, con el paso del tiempo, nos hemos dado cuenta que desde el punto de vista adaptativo, desde el punto de vista de lo cognitivo, desde el punto de vista de los recursos de personalidad que tiene, o mejor dicho, de que debería tener, se ha anestesiado. No aparecen. Ha estado 2-3 años, que es un tiempo absolutamente estéril en el desarrollo. El problema está que si esa etapa es de los 14 a los 17, es una etapa crucial, que no se va a recuperar después. Es decir, que vemos un impacto muy importante. Entonces, ¿el por qué? Porque en nuestro entorno hay, bueno, pues mucho personaje que ha frivolizado con el mundo de las drogas, ¿no? Y que eso, pues quizás no ha sido suficientemente contestado con suficiente firmeza, con datos concretos sobre eso que está diciendo. Es una barbaridad. Es cierto que todo el mundo se acoge a que determinados países han legalizado el consumo, fundamentalmente de los cannabinoides, de la marihuana y demás. Pero también estamos desaconsejando el tabaco, que es legal. Sí, pero son riesgos diferentes, son riesgos diferentes. Y es cierto que, siguiendo un poco con el argumentario que decía antes, que en algunos países se utiliza la marihuana como uso terapéutico. Y yo le digo a mis chavales, digo, si no pasa nada, el día que tú tengas cáncer y te estés muriendo, ¿vale?, ese día yo seré el que te prescriba que fumes hachís. Pero como ni tienes cáncer ni te estás muriendo, realmente no tiene sentido. Pero es que también ocurre con los opiáceos. Es decir, yo no puedo recomendar la heroína. Me parece un disparate. Ahora, evidentemente, si un paciente tiene un cuadro de dolor severo, hay analgésicos opiáceos que son necesarios para calmar ese dolor. Entonces, ahí jugamos muchas veces con una laxitud que a los más pequeños, con un elemento de juicio y de crítica todavía frágil, les hace muchísimo daño. Javier, tú antes te dirigías a las madres, a los padres, y decías, sí, también tu hijo. Yo creo que podemos aprovechar para hacer hincapié para que el hijo se dé cuenta de los riesgos que tiene, pues, probar una tarde. Así, sin más no, si solo lo probé una vez y ya nunca más. ¿Cuál es el riesgo de probar un día y luego ya nunca más? Pues que después de un día venga otro. Es decir, que hacer los límites cognitivos que tenemos para hacer las cosas la primera vez son muchos más duros, más sólidos, más resistentes que los que hacemos cuando una vez ya hemos superado esa conducta una vez. Entonces, el riesgo de decir que no la primera vez es que es mucho más fácil que la próxima vez volvamos a consumir. Mientras que esa primera resistencia, ese primer contacto, esa virginidad, evidentemente es mucho más fácil de preservar desde la abstinencia. ¿A quién hay que acudir cuando los padres llegan tarde? O sea, ¿a quién? ¿Cómo? Hombre, yo creo que lo primero es hablar con su hijo. Yo creo que lo primero y más importante es intentar. Digo intentar, porque la mayoría de las veces les van a mentir. Es decir, les van a contar una milonga sobre que no, solo fumé ayer. En realidad... Estaba probando. Exacto, ¿no? O sea, entonces, en realidad sí que creo que es importante generar ese espacio en casa para poder hablar. Hablar sin culpar, sin criticar, sino simplemente decir, oye, ¿qué está pasando para que hagas esta barbaridad? ¿Cuál es la razón por la cual coges tu vida, le haces un burruño, la tiras al váter y estás a punto de darle a la cisterna, ¿no? Porque eso es lo que están haciendo. Es decir, la mayoría de los chavales
Y seguro que hay alguno de estos de las falacias de control, estos que siempre, ¿no? La idea de, no, yo lo controlo, ¿no? Eso es mentira. Nadie lo controla. Nadie. Nadie controla el consumo de una sustancia. Por eso generan dependencia y adicción. Si no, no generarían dependencia y adicción. Lo que pasa es que es la sensación que muchos de los que nos están escuchando y consumen creen que lo controlan. Yo a esos les reto estar 2 meses sin fumar. Y que me cuenten si realmente han sido capaces de estar 2 meses sin probar el hachís. Entonces, si lo están, entonces a lo mejor me podría creer que controlan. Pero si ¿Te has encontrado algún caso? No, la mayoría de las veces toman conciencia de que efectivamente es mucho más perverso. El problema del hachís es que tiene una vida media muy larga, con lo cual tienen la sensación de que como pueden estar 2 días o 1 semana sin consumir nada, no pasa nada. No es verdad. El hachís, los cannabinoides, se acumulan en nuestro tejido graso, en nuestra grasa. Con lo cual, cuando estamos fumando y dejamos de fumar, estamos todavía 30, 40 días más bajo el influjo, eliminando cannabinoides. Con lo cual, realmente, aunque no hemos vuelto a ingerir nuevas cantidades de cannabinoides, siguen dando vueltas por nuestro cerebro, que es lo que es más importante. Entonces, muchas veces eso es lo que nos permite es que tomen conciencia de que efectivamente no pueden hacerlo y que esa sensación de que controlan, que no es verdad y que realmente tendremos que hacer algo. Y además es muy divertido porque la mayoría de estos chavales responden a un perfil donde protestan mucho y se rebelan mucho contra el control de los padres, pero les da igual que una cosita que le pasa a un tipo con aspecto regular en el parque cerca de su casa controle su vida. Y a eso no le importa. No, pero es que no controla mi vida. Sí, sí la controla. La controla. Porque tú no eres capaz de decir, ya no voy a fumar más. No, yo eso lo hago cuando quiera. Hazlo. No, pero es que no quiero. Es que no puedes. No, ese es el debate que muchas veces tenemos. Porque lo que es muy importante con estos chicos es que tengan claro y que tomen conciencia real del lío en el que se están metiendo. Pues yo creo que ese sería un buen broche para cerrar la escuela de padres esta tarde. No sé si quieres añadir un segundo broche de oro. No, yo creo que al final llegamos al verano y el verano es un momento para pasárselo muy bien, disfrutar un montón y también lleno de primeras experiencias, ¿no? Pues que llenen, no sé, de primeras experiencias la primera ola surfeada, la primera subida a una montaña, pero que llenen de esas experiencias, no de otras que luego son más complicadas de erradicar después. Hay primeras experiencias que son buenas. Esta, desde luego, no es una de ellas, ni la primera ni la tercera experiencia que puedas tener. Muchísimas gracias. Una tarde más, Javier Quintero. Muy buenas tardes.